Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje muy especial. Vamos a viajar con la imaginación hasta Turquía, pero no la Turquía que conocemos hoy. Vamos a viajar a una Turquía mágica, donde la fantasía épica se entreteje con el romance en el año 2025. Sí, habéis oído bien. Vamos a explorar una Turquía reimaginada, llena de secretos, de leyendas ancestrales que resurgen y de historias de amor que desafían lo imposible. Si os gusta la fantasía, la aventura, las historias de amor épicas y por supuesto, la cultura turca, este es vuestro vídeo. Os prometo que os va a encantar. Y hablando de encantar, si aún no estáis suscritos, corred a darle al botón de suscribirse. Activad también la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, porque cada semana traigo contenido nuevo y emocionante para vosotros. No os lo querréis perder. Bien, pongámonos cómodos y preparémonos para este viaje imaginario. Visualicemos juntos Estambul, pero no solo la Estambul cosmopolita que conocemos. Imaginemos que debajo de las bulliciosas calles, en las profundidades de la cisterna basílica, se abre un portal a un mundo oculto, un mundo donde los genios, los djinns, caminan entre nosotros disfrazados, esperando el momento oportuno para revelar su verdadera naturaleza. No son los djinns serviciales de los cuentos, no señores. Estos djinns son criaturas complejas, con sus propias agendas y conflictos internos. Algunos buscan la redención, después de siglos de servidumbre a amos corruptos. Otros, en cambio, se deleitan en el caos y la destrucción. Se rumorea que un antiguo clan de djinns, los asterisco y frit asterisco, maestros del fuego y la ilusión, están conspirando para romper el velo entre nuestro mundo y el suyo, desatando un torbellino de magia y caos sobre Estambul. En Ankara, la capital, en el corazón del mausoleo de Ataturk, se esconde un antiguo artefacto, un amuleto capaz de despertar los poderes dormidos de aquellos que lo poseen. Imaginad una joven estudiante de historia, Leila, una chica inteligente y curiosa, que descubre por casualidad este amuleto y, de repente, se ve envuelta en una profecía ancestral, una profecía que la obliga a elegir entre el amor y el destino del mundo. Leila no es una heroína ordinaria. Es una chica con dudas, miedos y una pasión desmedida por la historia. Su descubrimiento del amuleto no es un acto de valentía, sino un accidente, un encuentro fortuito que cambiará su vida para siempre. Al principio se resiste a su destino, pero pronto comprende que no puede ignorar el llamado de la profecía. El amuleto, tallado en una extraña aleación de bronce y obsidiana, emana una energía palpable que la conecta con el pasado, revelándole visiones de un antiguo imperio y una guerra olvidada entre humanos y criaturas mágicas. El amuleto también tiene un efecto secundario, agudiza sus sentidos y le permite percibir la presencia de la magia que la rodea, magia que antes era invisible para ella. ¿Y el amor? Ah, el amor. En nuestra Turquía mágica de 2025, el amor es una fuerza poderosa, capaz de romper maldiciones, de unir mundos diferentes y de desafiar a los dioses. Imaginad a Demir, un guerrero silencioso, descendiente de los genízaros, con la habilidad de controlar los elementos, que ha jurado proteger el amuleto, y a Leila a toda costa. Su conexión es instantánea, una chispa que enciende una llama que ninguno de los dos puede ignorar. Pero su amor está prohibido. Demir está atado a su deber, a su linaje, y Leila tiene un destino que cumplir, un destino que podría separarlos para siempre. Demir es un hombre de honor, un guerrero entrenado desde la infancia para proteger el legado de los genízaros, una orden secreta que ha velado por la seguridad de Turquía durante siglos. Su habilidad para controlar los elementos no es un don innato, sino el resultado de un riguroso entrenamiento y una conexión profunda con la naturaleza. Su juramento de proteger a Leila no es solo un deber, sino una promesa que nace de un sentimiento profundo e incontrolable. Sabe que su amor está prohibido, que podría poner en peligro su misión y su vida, pero no puede evitarlo. La conexión entre ellos es demasiado fuerte, demasiado real. Pero la aventura no se detiene en Estambul y Ankara. Imaginad Capadocia con sus paisajes lunares, sus formaciones rocosas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Imaginad que en el interior de esas formaciones se esconden ciudades subterráneas, habitadas por criaturas mágicas, por hechiceros y magas que dominan las artes arcanas. Allí Leila y Demir deberán buscar la ayuda de una anciana hechicera, Aylin, la última guardiana de un antiguo conocimiento, para descifrar la profecía y encontrar la forma de salvar el mundo.
Capadocia no es solo un lugar de belleza natural, sino también un punto de encuentro entre el mundo humano y el mágico. Las ciudades subterráneas, excavadas en la roca volcánica hace siglos, son refugios para criaturas mágicas que huyen de la persecución humana. Aylin, la anciana hechicera, es una figura enigmática y poderosa, la última descendiente de una antigua línea de magas que han protegido la magia de Turquía durante generaciones. Vive aislada en una de las ciudades subterráneas, rodeada de libros antiguos y artefactos mágicos. Es sabia, perspicaz y un poco excéntrica. Ayudará a Leyla y Demir, pero a un precio. Les exigirá que se enfrenten a sus propios miedos y que hagan sacrificios difíciles. Aylin les revelará secretos ancestrales, les enseñará a dominar sus poderes y les advertirá sobre los peligros que les acechan. Porque no están solos en esta búsqueda. Las fuerzas oscuras también están al acecho, lideradas por un poderoso visir corrupto, Murad, que busca el amuleto para sus propios fines egoístas. Murad es un maestro de la manipulación, un hombre ambicioso y despiadado que no dudará en utilizar cualquier medio para conseguir lo que quiere. Ha corrompido a los djinns, ha creado un ejército de sombras y está dispuesto a sumir a Turquía en la oscuridad eterna. Murad no es simplemente un villano. Es un hombre con una visión retorcida del mundo, convencido de que solo él puede salvar a Turquía de la decadencia y la corrupción. Cree que el amuleto es la clave para alcanzar el poder absoluto y que está dispuesto a sacrificarlo todo para conseguirlo. Ha estado planeando su ascenso al poder durante años, tejiendo una red de intrigas y conspiraciones que se extienden por todo el gobierno. Ha corrompido a funcionarios, sobornado a militares y manipulado a la opinión pública. Su control sobre los djinns corruptos le da una ventaja significativa, permitiéndole espiar a sus enemigos, controlar el clima y crear ilusiones poderosas. La historia de Leyla y Demir es una carrera contra el tiempo. Deberán viajar a través de los paisajes impresionantes de Turquía, desde las playas doradas de Antalya hasta las montañas nevadas del Cáucaso, buscando aliados, enfrentándose a enemigos poderosos y descubriendo la verdad sobre su propio pasado. En cada paso del camino, su amor se hará más fuerte, pero también más peligroso. En Antalya se encontrarán con una comunidad de *periasterisco, hadas de la mitología persa, que viven escondidas en los bosques tropicales de la costa. Las peri son seres etéreos y hermosos, pero también son desconfiadas y esquivas. Necesitarán ganarse su confianza para obtener su ayuda. En las montañas del Cáucaso se enfrentarán a los *dev, gigantes de la mitología turca, que protegen las antiguas rutas comerciales. Los dev son criaturas feroces y poderosas, pero también están regidas por un código de honor. Tendrán que demostrar su valía para poder pasar por su territorio. A medida que viajan, Leyla y Demir descubren secretos sobre su propio pasado que los cambiarán para siempre. Leyla descubre que es descendiente de una antigua línea de reinas magas, destinada a proteger la magia de Turquía. Demir descubre que su linaje genízaro está manchado por un acto de traición que podría destruir su legado. Imaginad las batallas épicas con espadas chocando, conjuros lanzados al aire, criaturas mágicas luchando por la supervivencia. Imaginad los momentos de tensión, cuando todo parece perdido, cuando la esperanza se desvanece y el destino del mundo pende de un hilo. Imaginad los sacrificios que deberán hacer Leyla y Demir, las decisiones difíciles que deberán tomar, las pérdidas que deberán afrontar. Las batallas no son solo físicas, sino también mentales y emocionales. Leyla debe aprender a controlar sus poderes y a aceptar su destino. Demir debe superar su propia culpa y redimir el honor de su linaje. Ambos deben enfrentar sus propios miedos y sacrificios para protegerse mutuamente y salvar el mundo. Habrá momentos en los que dudarán de sí mismos, en los que estarán tentados de rendirse. Pero su amor y su determinación los mantendrán en pie. Pero sobre todo imaginad la belleza de esta Turquía mágica, la riqueza de su cultura, la calidez de su gente. Imaginad los mercados llenos de especias, los aromas embriagadores del té turco, los sonidos melodiosos de la música tradicional. Imaginad los paisajes impresionantes, los colores vibrantes, la luz dorada del sol. La cultura turca no es solo un telón de fondo para la historia, sino un elemento esencial de la trama. Los mercados de Estambul, llenos de especias exóticas y artesanías tradicionales, son lugares de encuentro entre humanos y criaturas mágicas. El té turco, servido en vasos de cristal con forma de tulipán, es una bebida sagrada que puede revelar la verdad a quienes lo beben con la mente abierta.
La música tradicional, con sus melodías melancólicas y ritmos vibrantes, es un lenguaje universal que puede unir a personas de diferentes culturas y orígenes. Esta Turquía de 2025 es un crisol de culturas, una mezcla de lo antiguo y lo moderno, de lo real y lo mágico. Es un lugar donde todo es posible, donde los sueños se hacen realidad y donde el amor puede conquistarlo todo. Es una Turquía que nos invita a soñar, a imaginar, a creer en la magia que reside en nuestro interior. La modernidad se entremezcla con la tradición, creando un mundo vibrante y fascinante. Los rascacielos de Estambul se alzan junto a las mezquitas antiguas, los coches eléctricos circulan por las calles adoquinadas y los jóvenes escuchan música pop turca mientras leen libros de historia. La magia no está separada de la realidad, sino que está integrada en la vida cotidiana. La gente cree en los djinns, las hadas y los espíritus ancestrales. Los hechiceros y las magas practican sus artes en secreto, protegidos por la tradición y el respeto. Y hablando de magia, imaginad el final de esta historia. ¿Lograrán Leyla y Demir derrotar a Murad y salvar el mundo? ¿Podrán encontrar la forma de estar juntos, a pesar de todos los obstáculos? ¿O su amor estará destinado a ser una tragedia, una leyenda susurrada a través de los siglos? El final es incierto pero lleno de esperanza. La batalla final contra Murad se librará en el corazón de Estambul, en la plaza de Sultanahmet, entre la Mezquita Azul y Hagia Sofia. Leyla y Demir, junto con sus aliados, se enfrentarán al ejército de sombras de Murad y a los djinns corruptos. La lucha será feroz y llena de sacrificios. El destino de Turquía y del mundo mágico penderá de un hilo. En el clímax de la batalla, Leyla tendrá que tomar una decisión difícil, una decisión que determinará su destino y el de Demir. ¿Elegirá su deber como reina maga o elegirá su amor por Demir? La respuesta a esta pregunta definirá el final de la historia. Eso, amigos míos, lo dejo a vuestra imaginación. Porque lo más bonito de la fantasía es que cada uno puede crear su propio final feliz. Tal vez Leyla y Demir logren derrotar a Murad y encontrar la forma de estar juntos, uniendo los mundos humano y mágico en armonía. Tal vez su amor esté destinado a ser una tragedia, un sacrificio necesario para salvar el mundo. O tal vez haya un final completamente diferente, un final que nadie podría haber previsto. La belleza de la fantasía radica en su capacidad para sorprendernos y desafiar nuestras expectativas. Espero que hayáis disfrutado de este viaje imaginario a través de la Turquía mágica de 2025. Espero que os haya inspirado a soñar, a crear, a creer en la magia que nos rodea. Espero que esta historia os haya transportado a un mundo de aventuras, romance y misterio. Hemos explorado paisajes impresionantes, conocido personajes inolvidables y nos hemos sumergido en una historia de amor y aventura que desafía los límites de la imaginación. Desde las profundidades de Estambul hasta las alturas de Capadocia, hemos descubierto una Turquía reimaginada, llena de secretos, de leyendas y de posibilidades infinitas. Quiero agradeceros de todo corazón por haber estado conmigo en este viaje. Vuestra compañía es lo que hace que este canal sea tan especial. Sin vosotros, este sueño no sería posible. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido esta idea de una Turquía mágica en 2025? ¿Qué elementos os han gustado más? ¿Qué tipo de criaturas mágicas os gustaría ver en esta historia? ¿Qué final os gustaría que tuviera la historia de Leyla y Demir? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras ideas y opiniones. Vuestras opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que os guste. Y antes de despedirme, recordad darle like a este vídeo si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y familiares para que también puedan unirse a este viaje imaginario y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, porque cada semana traigo contenido nuevo y emocionante para vosotros. No os lo querréis perder. Estoy trabajando en nuevas ideas y proyectos que estoy seguro de que os encantarán. Estad atentos. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Y recordad, la magia está en vuestro interior. Hasta la próxima.